bienvenida a Naturaleza Soberana, un podcast donde charlamos, debatimos, reflexionamos y también divagamos sobre asuntos relacionados con la salud psicológica. Yo soy Sonia Garijo, de Psicología para tu Naturaleza, una consulta de psicología online para personas sensibles que quieren reparar sus heridas emocionales para llevar una vida con más claridad, determinación y compasión. Antes de comenzar el episodio, quiero darte las gracias por estar escuchándonos, tanto si eres oyente habitual como si esta es tu primera vez por aquí. Quiero animarte a suscribirte a este canal. Tu apoyo permite que el contenido llegue a más personas y puedes encontrarme tanto en Spotify como en YouTube. Este espacio surge de la necesidad de hacer más accesible el contenido de psicoeducación propio de las terapias psicológicas y poder democratizar en la medida de lo posible la salud mental. Muchas gracias por apoyar el espacio y facilitar que llegue a más personas. Y ahora ya sí, vamos con el sexto episodio de esta primera temporada. En esta ocasión quiero presentaros a Alejandro Cobas, psicólogo sanitario, especialista en apego, trauma y disociación y compañero del equipo de Psicología para tu Naturaleza. Alex, ¿quieres presentarte tú mismo? Vale, genial. Bueno, ¿qué tal? Lo primero, muchas gracias, Sonia, por invitarme al podcast. Me hace mucha ilusión poder participar de esto. Y bueno, yo, como dices, soy graduado en psicología y en logopedia y actualmente trabajo en el ámbito clínico de la psicología. Y bueno, la verdad que siempre desde que hice la carrera y acabé, más allá de que la psicología a día de hoy es un trabajo, para mí también es una pasión. Es decir, me encanta seguir aprendiendo, intento estar como formándome continuamente en cosas que salen nuevas, que me parecen interesantes y que pienso que pueden ser útiles. Y como bien dices, me he ido formando mucho en apego, trauma, MDR y disociación. Y es un poco el enfoque principal que tengo, aunque me gusta considerarme una persona dentro del ámbito clínico integradora, porque bueno, he ido aprendiendo a lo largo de mi recorrido de diferentes corrientes y soy yo el que intenta adaptarse a la persona que tengo enfrente y que no tenga que ser la persona que se adapte a... Alex, vamos a meternos en materia. Generalmente cuando hablamos de masculinidad podemos pensar que estamos hablando de aquellos casos, ¿no?, de hombres que ejercen violencia de género dentro de sus relaciones, de cómo los hombres se relacionan con las mujeres, pero realmente ¿a qué nos referimos cuando hablamos de masculinidad? Bueno, cuando hablamos de masculinidad estamos hablando de un constructo social que determina los comportamientos, los roles, las características físicas y emocionales que debe tener un hombre. Esto significa que aunque existen ciertas características biológicas asociadas con el sexo masculino, esto va mucho más allá de lo biológico, estableciendo expectativas sobre cómo debe comportarse, vestirse, hablar y relacionarse un hombre en base a su sexo desde el momento en que nace. Además, este constructo pues lleva asociadas ciertas características como son la fuerza, la agresividad, la protección, la independencia, la racionalidad y muchas otras que van asociadas con el mismo y que, bueno, también vamos a hablar mucho más de ello en un curso taller que estamos organizando próximamente. Bueno, ya vas aquí adelantando, ¿no? Como dejo la semillita, pero esto lo desarrollo más también en este espacio del taller que estamos preparando. Justo este taller al que estamos preparando para tratar este tema aborda la masculinidad desde una mirada en la que es una imposición que se os hace a los hombres, ¿no?, porque tiene que ver con lo que se espera de ser un hombre, y la relación que guarda con la salud mental, ¿no? Porque igual estamos acostumbrados a, bueno, me dicen que para ser un hombre tengo que ser fuerte, y claro, yo espero que ser fuerte es porque es algo bueno, pero vemos que luego esta cuestión, ¿no?, de la imposición del género, la imposición de qué se espera de mí por ser hombre, puede tener una relación y no tan positiva con la salud mental. Si me meto como un poco más en todas estas frases, ¿no?, que yo, claro, he escuchado desde la perspectiva de observadora, pero yo no he estado ahí, ¿no?, pero sí que he escuchado
mucho los hombres de verdad nunca lloran, si quieres que te respeten pega más fuerte, ahora eres el cabeza o el padre de familia. Todas estas pildoritas, ¿qué relación guardan con la salud mental en los hombres? Ujú. Pues guardan una relación muy importante porque, bueno, este tipo de frases que hemos escuchado todas las personas, independientemente del género, aunque van dirigidas hacia los hombres, pues forman parte de este constructo de masculinidad que mencionábamos antes. Y esto implica que se está imponiendo a los niños desde que son muy pequeños cómo deben comportarse y cómo deben ser para estar bien, para poder ser hombres como se dicta desde la masculinidad, ¿no? Entonces, este es un mensaje ciertamente peligroso porque si yo tengo que comportarme así para poder ser visto, para poder ser atendido, para poder ser validado por mis padres, por los grupos que me rodean, eso lleva un mensaje de fondo y es que yo no estoy bien como soy. Si no soy así, no estoy bien como soy, entonces tengo que ser todas estas cosas que me están diciendo, aunque eso implique no ser yo. Entonces, esto lleva a que muchos hombres pues enterremos poco a poco nuestras necesidades para vivir desde un lugar en el que poder ser más vistos, ser más atendidos, que son realmente necesidades emocionales básicas de los seres humanos. Entonces uno termina por adaptar, por encajar dentro de este marco que es la masculinidad para poder beneficiarse de todas estas necesidades emocionales que, como digo, son básicas. Y todo esto tiene unas consecuencias en la salud mental, ya no solo cuando son pequeños, sino que luego se ven a largo plazo. En muchos de los estudios que he estado revisando para el curso, pues se relaciona mucho la masculinidad con varios trastornos de salud mental y la evidencia empírica es bastante amplia al respecto. ¿Y podrías darnos como algunas pinceladas de cuáles serían, por ejemplo, como estas dificultades, ¿no? que pueden llegar, hablar de un trastorno es algo como ya que tiene un volumen, ¿no? Que tiene un grosor, que tiene una intensidad y que genera una interferencia. Yo me imagino que la masculinidad, ¿no? La manera en la que afecta la salud mental es como un gradiente, ¿no? Que incluso la propia masculinidad a lo mejor la podemos entender como un continuo en el que o te adhieres más o menos, ¿no? Como a esa idea de lo que se espera de ti por ser hombre. Pero imagino que no todo es patología, ¿no? No todo es trastorno, también es como que mina mucho todo lo clínico, ¿no? Que al final es lo que vemos que las personas muchas veces vienen a terapia porque te dicen, bueno, es que no sé disfrutar de la vida que tengo. Y a lo mejor es que, claro, la vida que ha creado no es la vida que quería y por eso no la está disfrutando, ¿no? ¿Qué cositas ves que pueden estar afectando tanto en la mayor parte de las personas, que son personas sin un trastorno, y también como más en rango de trastorno? Claro. Bueno, efectivamente, como dices, esto es un continuo, entonces pues hay personas que entran más dentro de lo que puede afectar este constructo en sus vidas. Y bueno, pues en muchos casos que, como tú dices, a nivel subclínico, pues lo que ocurre es que al ir poco a poco desconectándonos de nosotros mismos, de nuestras necesidades, teniendo que ir ocultando las emociones como puede ser la tristeza o la vulnerabilidad, eh, poco a poco lo que ocurre es que comenzamos a vivir un poco más de manera automática, sin atender a lo que nos está ocurriendo y más pendientes de lo que se nos exige desde fuera. Entonces esto conlleva muchas veces, como decías, a que sintamos que no estamos disfrutando del todo, que los caminos que hemos tomado no son los adecuados, que de repente estamos en un lugar en el que no nos reconocemos y no sabemos muy bien cómo hemos llegado hasta ahí, o a tomar otros caminos, ¿no? Como puede ser el abuso de sustancias, quizá estar bebiendo más de lo que nos gustaría, tener quizá explosiones de ira o de rabia de manera descontrolada en situaciones y no entender bien por qué. Al final, todo esto de ir dejando las emociones y las necesidades a un lado nos lleva a una gestión poco adaptativa de las mismas, porque por mucho que tratemos de tapar, al final hay un momento que
que salen por algún lado porque las emociones recordemos que son fundamentales para nuestra supervivencia y forman parte de nosotros. Entonces, pues estas son muchas de las consecuencias de vivir desde la masculinidad. Y luego, a nivel de trastorno, pues en muchos estudios hablan de trastorno, en otros simplemente de rasgos, pero bueno, por ejemplo, revisando, sí que fue sorprendente ver que había una relación de la masculinidad con algún trastorno de personalidad, específicamente el trastorno narcisista. En muchos casos a nivel de rasgo, pero sí que era como algo bastante marcado y que se había visto en diferentes investigaciones. También con otras como la depresión, con importantes dificultades a nivel relacional, con el estrés y con la ansiedad y bueno, un poquito de esto. Sé que un poco es como que según vais creciendo, ¿no? Hay como una forma correcta de ser, que es lo que se dice como de ser hombre, y la consecuencia emocional es como de desconectaros de vuestras propias emociones, ¿no? Algo que a mí me llamó mucho la atención cuando fui como indagando más en esto de la masculinidad es que hay como algo bueno a lo que acercarse, que se considera como este hombre modelo, que es el hombre robot, ¿no? Que es súper, que hace un montón de cosas, está súper fuerte y puede con todo y lo hace todo solo y ta, 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 ta. O sea, hay un constructo al que acercarse y también hay un constructo del que alejarse, que es el de ser no solo mujer, sino niña. O sea, la masculinidad se construye como oposición al concepto de ser niña, ¿no? De que eres como una niña, eres una amenaza. Y claro, justo esto tiene mucho que ver también con las propias, el constructo de las emociones, ¿no? Cómo me acerco a mis emociones, a mi fragilidad, a mi vulnerabilidad. Y claro, es que la masculinidad se construye desde un rechazo a eso. Sí, totalmente es así. Es también parte, de hecho forma parte como del constructo de la masculinidad, ese rechazo como a lo femenino, ese rechazo al contactar con nuestras propias emociones. Y entonces, sí, como bien dices, pues todo eso forma parte y lleva a que se den un poco las consecuencias de las que hablábamos anteriormente. Y en esto que comentas, por ejemplo, de la masculinidad que puede dar lugar, ¿no? Pues a tipos de trastornos, comentabas el tipo de trastorno narcisista, ¿podrías dar como un poquito de detalle de qué significa esto? Sí, bueno, en el caso de las investigaciones que he estado revisando en relación con la masculinidad, se habla concretamente de un tipo de narcisismo que tiene que ver con las superioridades de un lugar de protección, desde la fuerza. Es como un lugar que de hecho va muy asociado a la definición que hemos dado de masculinidad y se acaban formando personalidades con características muy similares a las que tiene este constructo de masculinidad, en las que, pues, bueno, desde ahí se vive desde un lugar de superioridad con respecto al resto de personas, ¿no? También es interesante que hablando de la masculinidad muchas veces, pues, podemos hacer un símil, ¿no? Con una especie de máscara o con una coraza. Eh, que tiene que ver con esto que hablábamos, ¿no? De ir desconectando las emociones. Y justamente en el trastorno narcisista esto es un símil también que se hace mucho con el mismo, porque las necesidades terminan yendo un poquito al fondo y viviendo también desde una especie de máscara, de unas estrategias que han ido desarrollando para, para poder funcionar mejor en el mundo, que finalmente son desadaptativas, pero también hay una similitud entre eso, entonces quizá por ahí no resulte como tan sorprendente, ¿no? Que haya pues como esa similitud. Y si nos vamos también a la parte que decías de depresión, en relación a los datos, sabemos que los hombres se deprimen la mitad que las mujeres, sin embargo, se suicidan el doble. ¿Crees que la depresión en los hombres adopta formas diferentes? Pues bueno, la verdad es que también hay bastantes estudios que relacionan, como dices, la depresión
con el constructo de masculinidad. Y sí que es verdad que las formas de depresión en hombres muchas veces difieren de cómo son en las mujeres. En este caso, como dices, parece que hay la mitad de depresión en hombres que en mujeres. Sin embargo, es verdad que la expresión, al ser diferente, pues quizá los criterios no están como emparejando también, porque muchas veces lo que vemos cuando sucede que una persona, un hombre en este caso, tiene depresión, pues quizá como hablábamos, ¿no? Como hay esa dificultad para expresar la tristeza, la vulnerabilidad, por todo esto de no ser aceptado, por ser rechazado, ocurre que muchos hombres son mucho menos capaces de pedir ayuda. De hecho, también revisando la investigación, había una relación tremenda entre estar dentro de este constructo y la incapacidad para pedir ayuda. Entonces, muchas veces es una depresión o una sintomatología depresiva que viven de una manera más silenciosa. En otros casos, en vez de a través de la tristeza, pues se gestiona a través de otras emociones como la rabia, la irritación, que también, como decíamos previamente, pues son emociones quizá más aceptadas, de acuerdo al marco de la masculinidad, porque eso te hace ser o parecer, ¿no?, más fuerte, menos débil. Entonces muchas veces desde ahí se están expresando ciertas necesidades desde el enfado, desde la rabia, la irritación. Luego también a veces en casos en los que hay sintomatología depresiva no estamos viendo tanto tristeza, pero quizá estamos viendo una regulación a través de comportamientos de riesgo, a través del consumo de sustancias, a través de pues conductas violentas. Entonces, aparentemente sí tiene una forma en ocasiones diferente la depresión en mujeres que en hombres, y esto va vinculado también a este concepto del que estamos hablando. Y bueno, mencionabas también que hay el doble de suicidios en hombres que en mujeres. Y también en una de las investigaciones leí una cosa que era bastante interesante, que era como que el momento de dar el paso, ¿no?, a consumar el suicidio, que era un 75% en hombres frente a un 25% en mujeres, en un poco lo que vi en la OMS, pues incluso en este momento la expresión de la masculinidad está presente, ¿no? Porque al final es una forma violenta contra el propio cuerpo, contra la propia persona. Es como una forma de expresar el dolor al final desde un poco la violencia y la agresividad. Y en este artículo se debatía también sobre esta cuestión. Mm. Voy reflexionando, ¿no?, sobre lo que vas diciendo, porque, claro, es como que vamos separando los términos, ¿no? Puede ser racional o irracional, fuerte o débil, duro o blando. Y estos son justo como los atributos, ¿no?, que se le ponen como esta dicotomización del género, ¿no? Pues el masculino está en la parte de racional, duro, fuerte, y lo que se considera femenino es lo emocional, lo blando, lo blandito, lo débil. Y no solo está dicotomizado, es decir, hecho como en dos categorías, sino que está jerarquizado, ¿no? Uno está por encima de lo otro, a nivel de aceptación social y de pautas, ¿no?, de crecimiento y así. Y en relación a esto, comentabas también que esto tiene mucho que ver con la capacidad de pedir ayuda, ¿no? En la medida en la que no contacto con mis necesidades, no puedo cubrirlas, pero tampoco puedo pedir ayuda para que alguien me ayude con esto, ¿no? ¿Cómo es el mito de la autosuficiencia y cómo afecta a la salud psicológica? Bueno, pues el mito de la autosuficiencia nos habla de la creencia que tiene una persona de que puede ser completamente independiente y autosuficiente sin necesidad de interactuar o depender de otros, ¿no? Este mito sugiere que es posible vivir sin ningún tipo de ayuda externa, manejando todas las necesidades. Entonces, bueno, la psicología difiere un poco de esto y de hecho hay una teoría, hay una investigación científica alrededor de un término que se llama la interdependencia. Que la interdependencia hace referencia,
a la necesidad innata de formar parte de un grupo para garantizar la supervivencia. Es decir, en todo esto no tenemos que olvidar que somos monitos, que somos mamíferos y que necesitamos de pertenecer a un grupo, pertenecer a poder estar rodeados de otras personas con las que poder contar para garantizar nuestra supervivencia. Al final, no olvidemos que nuestro cerebro siempre va a priorizar la supervivencia. Entonces, la interdependencia hace referencia a esto, a la dinámica de relaciones en la que los individuos dependen mutuamente para satisfacer necesidades emocionales, sociales y prácticas. Este concepto reconoce que los seres humanos somos inherentemente sociales y que las relaciones saludables y equilibradas son fundamentales para nuestro bienestar. Entonces, pues esto va un poco en contra, ¿no?, de lo que puede plantear la masculinidad desde ahí, y la idea un poco es el ser independientes, poder ser independientes en algunas ocasiones, pero también ser dependientes en otras. Encontrar un poco el equilibrio de saber depender cuando es necesario del grupo, porque es una parte, como digo, fundamental para nuestra supervivencia, y así es realmente cómo funciona y se construye nuestro cerebro de monitos. ¿Crees que esto es algo que sigue pasando a día de hoy? Como este relato sobre la masculinidad, ¿o crees que es algo que es de antaño, que ya no pasa, que se ha quedado como en generaciones anteriores? Yo creo y he visto y también he leído que es algo que sigue pasando a día de hoy. Es verdad que pues poco a poco vamos viendo a personas o investigaciones en este ámbito, que está genial, que en ese sentido vaya habiendo una progresión, pero está claro que es algo que sigue como súper instaurado en la sociedad, es algo súper estructural, y de hecho yo pues tengo un montón de primos pequeños, ¿no? Por poner un ejemplo de niños que están creciendo ahora, en los que sigo viendo estas actitudes por parte de los progenitores, por parte de los iguales. También he estado en colegios y he visto estas dinámicas. Entonces, claramente es algo que sigue formando parte de la sociedad, y que en la investigación también se ve. De hecho, hay como, yo pienso exactamente igual que tú y también como apoyándonos en los datos, también en las adolescencias de hoy en día hay como una radicalización, ¿no? De incluso estas respuestas que son como un poco la contrapartida de los feminismos, ¿no? Y una respuesta también como de la propia cultura, ¿no? De la masculinidad, que efectivamente pues está muy asociada al machismo, y como en edades como muy de efervescencia esto está explotando. Sí, es verdad que justamente en la adolescencia también es una etapa en la que esto, como dices, parece que explota un poco, se ve una mayor reactividad a veces. Eh, claro, justamente también a movimientos, como dices, ¿no? Como el feminismo desde la masculinidad y desde ese lugar de superioridad, como hablabas anteriormente, pues hay un posicionamiento de estar todo el rato por encima de eso y de vivir desde ahí. Y claro, esto pues es peligroso para la sociedad, y sigue ocurriendo a día de hoy. Bueno, yo creo que es una lacra también, ¿no? Para la salud mental de los hombres, ¿no? Porque eh, supone una desconexión de sí mismos, es un vivir más en base a cómo los demás se supone que me van a hacer sentir más visto, pero sin verme yo a mí mismo, o sea, es una renuncia. Claro, aquí al final a veces no, como vemos las actitudes, ¿no?, de los hombres, que podemos ver que en muchos casos son dañinos, a veces cuesta ver más esta parte, pero cuando empezamos un poco a analizar más en profundidad, ¿no?, y a ver que, como decimos, pues muchas de estas personas pues han tenido que desconectarse de ellos mismos para poder encontrar pues como un ser, ¿no? Que sea más aceptado, que sea más visto, y lo han encontrado desde este modelo. Pues claro, en muchas de las ocasiones lo que pasa es que es algo como que no acaba
de terminar nunca, ¿no? Porque al final si tú eres aceptado, visto desde ahí, pues es algo que está siendo continuamente reforzado y desde lo cual es muy complicado salir porque justamente de lo que hablaba anteriormente de la interdependencia y de cómo se construye nuestro cerebro va en este sentido de que los demás nos acepten, de que podamos ser vistos. Entonces, son muchas las personas que sufren estando dentro de este constructo, pero no saben cómo salir y muchas veces cuando estamos dentro, pues de hecho sentimos que tenemos que ser independientes, sentimos que tenemos que poder con todo y muchas veces terminamos por tragar todos nuestros problemas, nuestras necesidades, no poder contar con nadie y realmente en esos momentos se puede llegar también a contactar con muchísima soledad y vacío, ¿no? De no sentir que tenemos a nadie alrededor, cuando sí los tenemos, pero no pensamos que podamos, pues como decía antes, ¿no? Depender de ellos o pedir ayuda en un momento determinado y muchas personas sufren un montón, claro, viviendo desde aquí. Una vez leí que la relación de amistad de una mujer con otra mujer es mucho más parecida a la relación que tiene de pareja un hombre con una mujer que de amistad con sus propios amigos, ¿no? Como que la única relación en un hombre en el que caben sus emociones y un contacto como más sin estas capas, sin estas corazas, es exclusivamente con mujeres. Ujú. Sí, es súper interesante porque, bueno, además en la investigación también se habla de esto, de cómo es la profundidad de las relaciones en cuanto a lo que tiene que ver con intimidad, pues son mucho menos profundas hombre con hombre, como tú dices, y esto tiene que ver también, ¿no? Con lo que hablábamos, de no poder expresar la vulnerabilidad y la tristeza, y, y también hablando de cómo es nuestro cerebro y cómo somos nosotros, justo esto que dices de cuando se junta un hombre con una mujer, ¿no? Ahí, en este caso, que se acerca a alguien con quien quizá puede ser más vulnerable o se muestra más disponible, enseguida empieza a haber una dinámica de este tipo de poder contar tus necesidades, poder hablar de tus emociones, porque al final, como hablabas, es algo necesario y que es imposible que esté tapado para siempre. Entonces, que aparezca una persona que está disponible en ese sentido, eh, pues claro, te da un espacio tremendo y una liberación para eso. Y muchas veces es así en las relaciones de hombres con hombres, la intimidad es mucho más difícil de encontrar. Mm. Mm. Lo cual da también como un distanciamiento, ¿no? Y como una pobreza de las redes de apoyo, ¿no? Como una superficialidad. Y de hecho creo que esto se refleja mucho como en los datos de soledad no deseada en hombres adultos y adultos mayores, que creo que las cifras eran como abrumadoras de cómo, claro, al final hay una soledad no deseada, ¿no? A nivel como en la parte profunda de los vínculos muy grande. Ujú. Sí, yo tampoco recuerdo ahora exactamente el dato, pero sí, al final hay un porcentaje elevado de soledad no deseada. Eh, lo cual también es algo que pasa, ¿no? Antes hablábamos de rasgos narcisistas y el narcisismo y es algo que también pasa, por ejemplo, en esta población. Eh, porque, claro, vivir desde el constructo de la masculinidad, ¿no? Y desde un lugar superior, desde un lugar en el que no te pasa nada, en el que no cuentas con nadie, también te lleva a que al final muchas personas se vayan alejando porque también al tú no ser capaz, ¿no? De contar con las personas de alrededor, pues quizá llega un momento en el que para ellas también sea más difícil contar contigo. Y más allá de eso es que al ir tú desconectándote de ti mismo y ser incapaz de compartir lo que está ocurriendo dentro de ti, pues como decía anteriormente, es conectar con una sensación y con un pensamiento de estoy solo, no puedo contar con nadie, tengo que hacerlo yo todo por mi cuenta. Y claro, eso realmente lleva detrás una sensación pues de soledad que puede llegar a ser bastante nuclear. Entonces son datos que realmente si analizamos un poco cómo es el constructo de la masculinidad y cómo es la neurobiología de nuestro cerebro, cómo es el ser humano y los mamíferos, tiene muchísimo sentido que termine siendo así.
solo el identificar, jo, no tengo a nadie, porque eso yo creo que ya es como un conecto conmigo y me doy cuenta de lo que me pasa, de lo que siento y de lo que necesito. Yo creo que muchas veces hay como tal lío, ¿no? De, pero ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué me pasa? Qué incómodo es esto de tener cosas dentro, lo voy a tapar, que ahora hablaremos de esto, ¿no? De como de las corazas, de los tapones, de todo esto, que claro, cuando salen las emociones salen como por peteneras, ¿no? Como de forma inesperada, súper desproporcionada, porque es al final como una olla a presión, se va quedando ahí guardado y cuando salen es como ¡pum! Sí, totalmente. Es un poco también lo que comentaba antes de que cuando no somos capaces de poder identificar qué es lo que está ocurriendo en nuestro interior, de ponerle un poco un orden, todo eso pues se va haciendo un nudo, ¿no? Se va haciendo una cosa después difícil de desengranar y, y termina por llevar a gestionar las emociones de una forma que es mucho menos adaptativa, ¿no? Que poder contar con alguien, poder expresarlo, poder saber dónde lo sentimos y termina llevando pues a una expresión desde la rabia, desde la violencia, desde el consumo de sustancias, desde la realización de comportamientos de riesgo. Entonces, sí, es que al final cuando hablamos de emociones a veces, pues, no sé, puede sonar que esto es algo que se ha inventado ahora la psicología, pero es que las emociones realmente son una guía total para la supervivencia y cuando nos ponemos a analizar cada una de las emociones, todas tienen una función para que nosotros podamos sobrevivir, o sea, son literalmente como nuestra brújula. Pues el enfado nos puede ayudar a poner límites cuando alguien nos está sobrepasando, el miedo nos puede ayudar a huir de una situación peligrosa y así todas las emociones tienen una función que debemos escuchar y que es que de hecho no escucharlas pues me imponernos en peligro, ¿no? Entonces, por eso también pues es interesante. Coincido absoluto contigo, porque es que esta es la rabia de, como de estos constructos, ¿no? Que heredamos de la cultura patriarcal, que es como la masculinidad, ¿no? Tiene que ver con ser hombre. Y ser hombre es ser fuerte, ser tal, ser no sé qué, como si eso fuese superior que lo otro. Pero es que justo eso te supone una desventaja, porque al final te hace no estar atendiendo una parte fundamental de ti, de tu aparato psicológico, de tu organismo, porque las emociones no dejan de ser respuestas fisiológicas como lo son las ganas de hacer pis o cualquier otra respuesta interna, y al final eso pues te hace perder, ¿no? Adaptación a tu entorno, a tu propia vida y sobre todo un sentido de manejo y de coherencia contigo mismo, porque si vives lejos de tus emociones, vives lejos de ti. Sí, sí, es que es totalmente así. Y vivir lejos de las emociones y de lo que necesitamos y como hablábamos, empezar a vivir desde otro lugar que se nos puede imponer ser, es desconectarnos de nosotros mismos y poder llegar a tener una creencia muy interna de no estoy bien como soy y conectar mucho con esa soledad porque es que dejamos de contar con las demás personas. Te voy a hacer ahora una pregunta que es para mojarte un poco, porque es un tema así como que socialmente hay debate muchas veces hablamos de la masculinidad, escuchamos hablar de ella, ¿no? Como la masculinidad tóxica, la masculinidad hegemónica. ¿Realmente hay una masculinidad buena y otra mala? Bueno, yo pienso que no deberíamos querer distinguir entre una masculinidad buena y una masculinidad tóxica y te cuento por qué. Porque a pesar de que esta masculinidad buena, por ejemplo, ¿no? Es un concepto que parece que puede buscar que se viva la masculinidad de una forma más sana, puede seguir reforzando los estereotipos de género y las expectativas sociales sobre cómo deben comportarse los hombres. Incluso las connotaciones positivas como esta pueden perpetuar la idea de que existe una manera correcta de ser hombre, ¿no? Es seguir haciendo que exista una caja en la que los hombres tienen que encajar, ¿no? Y además, esta masculinidad buena, sigue arraigada sigue arraigada en estructuras patriarcales
que históricamente han oprimido a mujeres y otras identidades de género. Entonces, para desmantelar verdaderamente estas estructuras, eliminar este concepto es lo que permitiría a las personas vivir de acuerdo con sus propios deseos y necesidades, sin sentirse obligadas a cumplir con expectativas sociales específicas. O sea, ya yendo a los hombres, es que es esto lo que les haría poder vivir otra vez, como venimos diciendo todo el podcast, desde sus propias necesidades y de verdad desde quiénes son. Vaya, que lo de las nuevas masculinidades es un poco como lo de los huevos de gallinas libres, un poco un lavadito de cara, ¿no? Y a tirar por adelante. Es un poco así, sí. Alex, hablando de la masculinidad, de la metáfora con la coraza, ¿no? Y que además el taller gratuito que vamos a hacer ahora en septiembre justo lleva como este emblema, ¿no? Detrás de la coraza. ¿A qué nos referimos a hablar cuando mencionamos este término de las corazas? Bueno, pues cuando se habla de las corazas, lo hemos venido diciendo un poco implícitamente a lo largo del podcast, todas estas tienen que ver una vez más con el ir desconectándonos de nuestras propias necesidades, nuestras propias emociones y de ir viendo un poco qué es la mejor forma de encajar en la sociedad. Entonces esto hace referencia a barreras emocionales y a comportamientos que los hombres construimos para protegernos de la vulnerabilidad, de la crítica y del rechazo. Entonces son mecanismos de defensa que se desarrollan en respuesta a las expectativas sociales y culturales sobre cómo debemos comportarnos los hombres. Entonces, una vez más, al no poder expresar sus emociones de una forma sana, muchos hombres educados en el marco de la masculinidad, pues empiezan a expresarlas de manera menos adaptativas, ¿no? Que conllevan en muchos casos violencia, causando daño hacia ellos mismos o hacia el resto, ¿no? Y bueno, no sé si me habías preguntado por el tipo de corazas, creo que sí, ¿no? Dale, dale. No te lo he preguntado, pero de lujo. Vale, pues claro, dentro de esta coraza, ¿no? No sé si hablaríamos de distintos tipos de coraza, pero dentro de esta coraza pues sí que podemos encontrar diferentes estrategias, ¿no? A esta, como hablábamos, estos mecanismos de defensa o esta forma de protegerse, pues pueden incluir violencia, pues una forma en que muchos hombres canalizan sus emociones es mediante la ira o la agresión, ¿no? Entonces esto, como decimos, resulta dañinos para ellos y para las personas que les rodean. Y muchas veces, como decíamos, como el enfado es algo socialmente más aceptado para un hombre, porque al final estamos hablando de el hecho de esa agresividad, esa fortaleza, esa protección, ese ser superior, está mucho más aceptado, entonces, pues muchas veces es una forma de gestionar las emociones lo que están viviendo por dentro, ¿no? Pero desde detrás de esa coraza, ¿no? De la violencia que pueden haber creado. Otra también que he mencionado alguna vez, ha sido las adicciones. Algunos hombres pues recurren al alcohol, a las drogas u otras formas de adicción como una manera de regulación emocional. Que está más socialmente, también es algo que está más socialmente aceptado, ¿no? Entonces muchas veces desde ahí es desde donde consiguen regularse. También otra cosa que también tiene que ver con esta coraza es la desconexión emocional, desde la negación de la vulnerabilidad, es decir, aprender a ocultar cualquier signo de debilidad o vulnerabilidad o reprimir emociones, ¿no? Seguramente algunos de las personas, algunos de los hombres que nos estén escuchando, pues hayan sentido el tener que ir a un evento social, al colegio, a una quedada, estar triste y no poder compartirlo, es decir, ir como una máscara, ¿no? Y como el meme este que hay una máscara y está la persona, ¿no? Llorando detrás, pues un poquito así de ir a un sitio y estar triste y tener que ocultarlo para poder encajar. Y también la falta de expresión afectiva, ¿no? También formaría parte de esta coraza, pues una dificultad para expresar cariño, para expresar afecto, para expresar empatía, porque esto una vez más es visto como una señal de debilidad, pero claro, esto una vez más dificulta formar relaciones íntimas y saludables. Y bueno, como estas corazas hay otras más que también hablaremos un poquito más en el taller que vamos a ver próximamente,
pero estas sí que son como una de las estrategias principales desde las que puede vivir un hombre pues, que está inmerso, ¿no? en este conflicto de la masculinidad. ¿Quieres contar un poquito, Alex, en qué va a consistir el taller y cuál es un poquito el objetivo y desde dónde lo quieres facilitar? Vale. Pues bueno, el objetivo un poco del taller es el poder acercar la psicología, las herramientas, las pues, estrategias que pueden ayudar al bienestar a hombres que, pues por como lo que estamos hablando, ¿no? Por cómo hemos sido criados, por cómo es el sistema y la cultura en la que crecemos, terminamos estando más desconectados de nuestras emociones, terminamos encontrando que no somos capaces de disfrutar de todo o que no estamos en el lugar que nos gustaría estar, que no, que no somos realmente quienes nos gustaría ser. Entonces, ese es un poco el objetivo del taller. Y en este taller, pues, voy a hablar desde la neurobiología de nuestro cerebro, ¿no? Por qué tiene sentido que la masculinidad tenga esos efectos sobre la salud mental, cómo es el desarrollo del cerebro y cómo puede influir en un niño, ¿no? Pues todo esto de no poder mostrar vulnerabilidad, tristeza. También vamos a hablar de datos, de estadísticas, ¿no? Sobre la salud mental en relación con la masculinidad, de evidencia científica sobre trastornos mentales o rasgos de trastornos mentales. Y también pues la idea es poder ofrecer pues alternativas, ¿no? Cómo se puede ir quizá saliendo poco a poco de este constructo, cómo podemos hacer para ir conectando más con nosotros mismos, con lo que necesitamos, con lo que queremos ser. Entonces pues va a ser un poquito por ahí el taller. ¡Qué ganas! Yo me muero de ganas, Alex. Bueno, desde mi lado, en mi experiencia como mujer, siempre he vivido como la lacra de vivir en un sistema patriarcal, ¿no? En que mi propia socialización ha sido como un ser inferior, como una... O sea, está el hombre y lo otro, ¿no? Y entonces yo he vivido desde esa otredad, ¿no? Que se dice desde los feminismos. Y no solo que mi vivencia ha sido siempre como de estar disminuida y luego pues a través de mi trabajo personal me he tenido que currar mucho bueno, quién soy yo, quién quiero ser, más allá de este paradigma, ¿no? Patriarcal en el que vivo, sino que también me ha tocado vivir la lacra y las consecuencias de que los hombres de mi alrededor no tuviesen estrategias emocionales, porque la masculinidad al final te aleja de vivir las emociones de una forma sana. Y creo que esto es algo que he vivido yo en primera persona. Después, cuando ya he estado en la consulta, he visto que yo hago terapia y el 80-90% de las personas que vienen a terapia le dedican un porcentaje tremendo a hablar lo que les pasa con sus parejas hombres. Porque se calcula como que alrededor del 70% de las personas que van a terapia psicológica son mujeres. Y en la consulta de psicología para tu naturaleza, incluso un poquito más, diría, ¿no? Que en nuestro caso hay más mujeres que hombres. Pero todas hablan de sus relaciones con los hombres. Por lo tanto, aquí hay chicha, ¿no? De la que poder sacar y poder elaborar qué está pasando. Y soy una firme defensora de que la equidad entre géneros, ya no solo desde una perspectiva binaria, ¿no? Sino en el continuo, ¿no? Y en la diversidad, no vamos a encontrar esta equidad hasta que los hombres tengáis herramientas emocionales para poder construirlos desde otro sitio. Y bueno, me emociona mucho como poder estar lanzando esto y que además el espacio lo vayas a construir tú, que eres un hombre, porque desde tu propia experiencia vas a poder dar un lugar seguro en el que el objetivo no es ni juzgar, ni criminalizar, ni todo lo contrario, es oye, vamos a replantearnos esto porque igual nos lo han contado de una forma que no es buena para nadie. Totalmente, o sea, totalmente. Es que al final, justamente lo que dices, el objetivo del taller no hay ningún juicio detrás y es que todos los hombres en mayor o en menor medida, como decíamos, es un continuo y todos hemos estado estamos dentro de este constructo de la masculinidad y la idea es el poder ver, pues, cuáles son las consecuencias negativas de estar ahí, por qué no es beneficioso para nosotros, ¿no? Estas estrategias que estamos empleando,
y lo que decía es que hay una evidencia científica detrás y de neurodesarrollo de por qué este constructo pues termina siendo dañino a largo plazo. Entonces, pues la idea un poco del curso es, de hecho, poder desaprender para volver a aprender, ¿no? Qué es todo esto que nos han vendido y qué es lo que no nos está sirviendo y qué podemos hacer en vez de todo esto, ¿no? Ya el simple hecho de hacer este curso, ¿no? Si alguna persona pues que venga al curso ya simplemente es capaz de ser consciente, que al final es el primer paso, ¿no? Es ser consciente de que formas parte de esto, de que hemos sido criados alrededor de esto, pues ya es un paso súper importante para decidir desaprender, de construir todo eso que nos han ido pues inyectando un poco por vena y poder aprender desde un nuevo lugar, que ese nuevo lugar tiene que ver con lo que realmente queremos ser y lo que realmente necesitamos. Entonces ese es un poco, sí, el motivo del taller y claro, desde ningún juicio, sino al contrario, desde el sufrimiento que también tienen estas personas que viven desde ahí. Desde luego, sí. Alex, ya para ir cerrando, eh, ¿qué caminos dirías que puede seguir un hombre para mejorar todo esto? Bueno, pues yo creo que no hay un único camino, pero creo que todos los caminos tienen que ver un poco con lo que decía anteriormente del ser consciente y desaprender para volver a aprender. Porque primero para poder pues salir de ahí y poder ir conectando con nosotros mismos, pues seguramente tengamos que ir quitando cosas de la mochila para meter otras nuevas, ¿no? Entonces, bueno, dentro de estos caminos o cosas que pueden hacer las personas para ir conectando con ellos mismos, con sus necesidades, pues está desde el ir escuchando las propias emociones, que parece algo como así seguramente para algunas personas puede sonar súper sencillo, pero como decimos, para personas que llevan tantos años dejando eso de lado, y lo vemos muchas veces en consulta, el hecho de poder identificar una emoción ya es como algo súper complicado, entonces esto es un paso súper importante, aprender a escuchar y identificar las emociones para saber lo que realmente necesitamos. Entonces esto es algo súper importante. También ya no solo la identificación emocional, sino la expresión emocional, ¿no? El poder ir mostrándonos vulnerables, el poder ir mostrando esas emociones que no han sido como tan validadas a nivel social, ¿no? Como puede ser la tristeza, el miedo. Luego hay otra parte también fundamental, ¿no? Otro camino es el de poder redefinir los roles y las relaciones. Es decir, cuestionar y redefinir los roles y las relaciones tradicionales que hemos aprendido. Porque, bueno, esto implica analizar cómo las expectativas sociales sobre la masculinidad han influido en tus relaciones y en tu identidad, ¿no? También el tender hacia una comunicación asertiva, por ejemplo, que esto tiene que ver con aprender un patrón de comunicación para expresar pensamientos y sentimientos de manera clara y respetuosa, pero sin sobrepasar los límites del resto. Es decir, defender tus derechos y tus necesidades, pero una vez más sin que haya por medio pues connotaciones agresivas, violentas, respetando siempre los límites de los demás. Y luego pues siempre la terapia es un camino que ayuda un montón a entenderse mejor, ayuda un montón a poder conectar con quién eres de verdad. Eh, yo por mi parte puedo decir que he hecho un trabajo personal y que es un camino que al final te abre los ojos y las puertas hacia de verdad conectar contigo y con tus necesidades y empezar a poco vivir desde otro lugar. Y creo que es una herramienta poderosa para entenderse mejor. Al final puede sonar a que lo vendo porque es de lo que trabajo, ¿no? Y tendría sentido hacerlo, pero de verdad que para mí, más allá de que trabaje de esto, como lo he vivido también desde la parte de consultante o de paciente, es algo que he visto que es muy potente para volver a conectar con quienes somos, ir dejando un poco a esa soledad para ir encontrando conexión, ¿no? Con otras personas y sobre todo eso, el poder volver a ser uno mismo y conectar con nuestras necesidades y nuestras emociones, que es que son la brújula de,
de nuestro día a día. Mm. Y también coincido absolutamente en todos los que has dicho y creo que también es muy importante tener modelos positivos. Uh-huh. Creo que el poder estar cerca, ¿no? Pues, por ejemplo, tú decías, yo hago terapia, ¿no? Pues tener un terapeuta hombre a quien querer parecerte, ¿no? Que tú digas, jolín, pues yo veo que esta persona lo hace diferente que yo y luego está satisfecho con su vida, le va bien, ¿no? Que también desde ahí es que el taller lo impartes tú, porque puedes ejercer, ¿no? Como un modelo, un liderazgo desde el, yo estoy conmigo, estoy con mis emociones, haciendo mis tal y me va bien y no soy menos hombre que tú, porque al final la identidad de género, el ser hombre, es algo súper individual que construye cada uno, ¿no? Como la identidad geográfica. Yo, por ejemplo, soy española. ¿Qué significa para mí ser española? Pues lo que para Sonia significa ser española, ¿no? Y la identidad de género es eso. Para mí, ¿qué significa ser mujer? Pues ser Sonia en mujer, ya está, ¿no? Como que no hay más. En ese sentido, creo que también este taller que vamos a hacer, porque estamos co-creando de manera colaborativa en el equipo y así, pero que vas a impartir tú, creo que es algo también una experiencia muy bonita que puedan vivir las mujeres para ver el otro lado, ¿no? Como que al final de lo que estamos hablando es de cómo la masculinidad afecta a la salud mental de los hombres, pero que esto es algo que nos afecta a todo el mundo, porque los hombres no es como que estéis guardados en un cajón y solo os relacionéis con vuestras propias mierdas y entre vosotros, sino como que luego es algo que nos explota como sociedad. Y creo que es muy interesante también como de poder verlo, entenderlo y ver lo que esconde, ¿no? Que al final son unas heridas emocionales brutales, ¿no? Alex, ¿quieres añadir algo más antes de que cerremos? Nada, no, que estoy de acuerdo justo con esto último que has dicho, que al final es algo que más allá, ¿no? De afectar a los hombres que viven desde este constructo, es algo que influye en la sociedad, en las dinámicas de la sociedad y que vemos continuamente. Entonces, si cualquier persona, independientemente del género que quiera pasarse por el taller, está invitadísima y seguramente pueda llevarse algo útil. Así que no, nada más que añadir que muchas gracias otra vez por invitarme y por contar conmigo para esto. No, agradecerte a ti, Alex, de verdad, la participación en el episodio, la creación del taller y bueno, tu mirada sobre también la forma de acompañar los procesos terapéuticos, porque me parece que aportas como mucha humanidad y mucha calidad también técnica, ¿no? Y como profesional en todo lo que haces, así que súper contenta. Y nada, vamos a cerrar. Uy, dime, perdón. No, nada, iba a decir que muchas gracias por esas palabras tan bonitas. Nada, cerramos aquí el episodio, ¿vale? A todas las personas que lo habéis escuchado, deciros que vamos a preparar este taller del que os hemos estado hablando para el día 27 de septiembre, creo recordar, Alex, a las 5 de la tarde. Es un taller online, gratuito, abierto a todas las personas, como decía Alex, sin importar la identidad de género que haya detrás, para poder conocer un poquito esto, ¿no? ¿Cuál es el impacto de la masculinidad en la salud mental de los hombres? Nos encantará que os podáis apuntar, ¿vale? Ya en las notas del episodio voy a dejar el enlace para que os podáis unir. También estamos preparando un formulario para recoger vuestra opinión sobre la masculinidad y también sobre inquietudes para poder adaptar al máximo el contenido de este taller y que esté como ajustado a las necesidades reales de las personas que vayáis a asistir. Así que si os queréis pasar por ahí también, estupendo. Y deciros que, bueno, en esta ocasión Alex no va a dejar ningún recurso para las cartas espejo porque estamos creando una newsletter específica con recursos para poder ir trabajando de continuo toda esta deconstrucción desde un punto de vista amigable y con recursos psicológicos para ir viendo qué está pasando y cómo poder salir de ahí. Y nada más, ya con esto me despido, agradecer un montón a todas las personas que estáis escuchando el episodio. Si no lo habéis hecho todavía, os animo a que le podáis dar like, a que lo podáis compartir con aquella persona que creéis que le puede ayudar y si seguís en la cuenta, pues también
ayuda mucho a que pueda luego llegar de forma orgánica a otras personas. Podéis contactar con Alex y conmigo a través de la propia web, ¿vale? soniagarijo.com. Él está disponible para empezar nuevos procesos terapéuticos, como él dice, sin importar la identidad de género. Y para cualquier cosilla que nos queráis preguntar, estamos ahí disponibles, ¿vale? También me podéis encontrar en Spotify, en este podcast, en Naturaleza Soberana, y en YouTube y en Instagram, en @soniagarijo_psicóloga. Y ya con esto me despido totalmente. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chaito!